Continuamos con la inauguración del Foro Mundial de la Bicicleta, la 10ª edición que se realiza aquí en la ciudad de Rosario. Recordamos el lema que es Moviendo Masas. Ahora está lista para disertar la activista ambiental Daphna Nudelman, conocida como la loca del tupper, quien nos estará hablando sobre sustentabilidad y ciudades. ¿Ahí se escucha? Ahí está, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias también por invitarme acá a inaugurar el Foro Mundial de la Bici. Un poco siento que no sé si se equivocaron porque me llamaron, pero bueno, me presento aquí un poco muy en relación con cómo acaba de terminar la charla de humedales recién. Un poco lo que vengo... Ahí está. Mi nombre es... Ahí está. Ahí me quedé... Gracias. ¿Ahí se escucha? ¿Va bien? Bueno, así me puedo mover un poco más porque me muevo. Me conocen como la loca del tupper, no se escucha. Hola. Problemas técnicos. Sigo con este. Hasta que... Dale, bueno. Igual si me quedo así, me muevo igual y se escucha. Dale, bueno. Ahí está, ahí está. Ahí va. Ahora sí. Ahí vamos. Bueno, algunos quizás me conocen como la loca del tupper. Yo me quería mover, pero no puedo. Bueno, esta es la parte humorística. Paso a la presentación, entonces. Nada, me conocen como la loca del tupper. Un poco empecé activando en cuestiones ambientales relacionadas con el reciclado y llegó un punto en que el reciclado resultaba tan poco eficiente y tan difícil que empecé a decidir que no quería más diferentes descartables, y después de ser la loca del reciclaje que juntaba todos los reciclables de cada evento, pasé a ser la loca de la botellita, la loca de la bolsa. Muchos de ustedes seguro que se identifican cuando le quieren ofrecer algo y ustedes lo rechazan y le dicen, no, pero es gratis. Sí, pero no lo quiero igual. Y yo primero fui la loca de todas estas cosas y fui la loca de la cucharita. Este fue como un poco el camino que recorrí, ahí también para hablar un poco de las bicis. Pero llegué a ser la loca del tupper el día que me cansé de que me den un pote de telgopor en la heladería y fui con el tupper y dije, bueno, este es un nuevo nivel, porque yo iba y pedía sin cucharita, sin cucharita, sin cucharita. El chico ya me veía llegar y me decía, sin cucharita. Pero bueno, este era como otro nivel. Entonces dije, bueno, la loca del tupper me parece que era un nombre curioso, interesante y divertido para justamente armar este proyecto de divulgación y educación ambiental que terminé haciendo después de este camino que les contaba, que empecé en el reciclado dentro de Ciudad Universitaria, que es el edificio que era como en mi segundo hogar, mientras yo estaba cursando la carrera de diseño en la Facultad de Arquitectura, en la UBA en Buenos Aires. Y ahí, mientras estaba toda la carrera, esto quizás lo veía, pero lo naturalizaba. Y ya para el final de la carrera, con varios colegas, empezamos a ver que esto era bastante inaceptable, toda esta cantidad de residuos, que el 95% además eran reciclables. O sea, era todo papel, cartón de las maquetas, todas las entregas, todas las personas. Es casi una ciudad, literal, la cantidad de personas que cursan todos los días en el pabellón 3 de Ciudad Universitaria y todos van con sus papeles, sus maquetas, sus cartones, todo reciclable. Entonces empezamos este proyecto llamado FADU Verde a visibilizar y actuar para, en principio, generar un poco de conciencia sobre la separación en origen, armar un plan de reciclado, pero también empezamos a ver que
ninguna de las carreras estaba teniendo programas donde se incorpore la variable ambiental. O sea, estábamos formando arquitectos, diseñadores industriales, gráficos, de indumentaria, que no tenían conciencia sobre el impacto ambiental que iban a tener al ejercer su profesión en el futuro. Entonces, acá empezamos a meter un poco de sustentabilidad dentro de lo que podíamos, porque éramos simplemente una agrupación independiente, apartidaria, apolítica, y más que nada queríamos trabajar con lo que nos llevaba a nosotros todos los días ahí. Una de las cosas era este tema de la basura, y otro tema era el transporte. O sea, cómo llegábamos a Ciudad Universitaria, y si hay gente que conoce Ciudad Universitaria en Buenos Aires, sabe que es una zona que está súper aislada del resto de la ciudad. Es muy difícil llegar, hay muy pocos colectivos, muy poco transporte público y colapsa de autos todos los días. Hay muchísimo espacio dedicado al estacionamiento de estos autos y al mismo tiempo es muy difícil, muy hostil la llegada. Esto fue hace 9 años cuando hicimos estos proyectos y ayer pregunté cómo era ahora y seguía todo bastante igual, bastante hostil. Pero bueno, todos estos autos venían con un alumno cada uno, entonces una de las cosas que armamos es, por ejemplo, un sistema de carpooling para encontrar quiénes iban y venían de la misma zona para compartir auto. Y otro tema era que teníamos tantos metros cuadrados dedicados al estacionamiento de autos y casi no había estacionamiento de bicicletas. Este era como el único estacionamiento de todo el pabellón. Les recuerdo que puede haber 20.000 personas al mismo tiempo. O sea, esta cantidad de estacionamiento para bicis era irrisorio, además de que para llegar ya era muy difícil porque estaba muy aislado, porque era muy hostil, y en especial para el turno noche. Y si somos una mujer en una zona oscura, era bastante difícil. Por eso las bicicletas terminaban estacionadas y agarradas a cualquier cosa adentro de las aulas. Era como, se hacía lo que se podía y volvíamos espera, un poco más atrás. Una de las cosas que hicimos fue revisar, bueno, cuáles son los accesos, cuáles son las rutas más seguras, cómo podemos juntar quizás que haya grupos de personas que salgan al mismo tiempo, hacer un poco como una mini masa crítica para que al menos salir de Ciudad Universitaria no sea tan peligroso. Y todo esto fue bastante inspirado en este chico que quizás, no sé si se llega a ver, y quizás algunos lo conocen, es Mati Calwill. Ahí por esa época estaba con un proyecto llamado La Vida en Bici. Y La Vida en Bici, que lo conocí un poco con toda esta movida, fue también la movida que a mí me inspiró a dejar de ver la bicicleta como, bueno, algo que salgo a dar una vuelta al parque los domingos, un par de horas, y puedo empezar a ver que la bicicleta tiene muchísimo más potencial para ser realmente el medio de transporte para la ciudad y un medio también para hacer ejercicio. O sea, empecé a ver la bicicleta de otra forma. Estas son todas fotos de una instalación de La Vida en Bici, estoy hablando del 2012, 2011. Y esto fue como una persona con un proyectito. A mí me inspiró a que yo efectivamente ese año dije, bueno, me voy a comprar mi primer bicicleta, la que pienso usar, porque ya tenía bicicletas de la adolescencia que terminaron, no sé cómo terminaron, o sea, desaparecieron y nunca me pregunté por qué, porque después de un año de estar estacionadas en el garage, desapareció y es razonable. Así que esta fue mi primera bicicleta, la fui a comprar, re contenta, salí de la bicicletería y me di cuenta que tenía que largarme a la calle. Y nunca había andado en la calle en bicicleta. Pero bueno, eso era... O sea, estaba en esa situación teniendo que dar un salto de fe, un salto de esperanza y hacerlo. Ya no podía pensar más. Había comprado la bicicleta a 25 cuadras de mi casa y no es que podía hacerme la boluda. Así que un poco así empezó también relacionando el reciclado con el ciclismo. Empezó también como me fui relacionando con la bici, empecé a ir a las masas críticas en aquel momento y se consolidó mucho más mi ciclismo urbano el tiempo que viví en Tel Aviv, en Israel, que es una ciudad, si alguno la conoce, es una ciudad que tiene una escala, como una escala humana y una escala tanto más abarcable que en bici podía ir de norte a sur en media hora y era perfectamente amigable, tenía ciclovías, tenía como muchísimas
muchísima infraestructura, ¿no? Para sentirme segura y de hecho todo el tiempo que estuve viviendo allá andaba en bici, no usaba casco y no me sentía insegura o desprotegida. Así que hablando un poco de las bicis y de cómo las bicis aportan acá a la acción climática, sabiendo perfectamente que son uno de los grandes aportes que podemos hacer desde lo individual, cómo podemos reducir nuestra huella ambiental. Me gusta mucho hablar de justamente cómo podemos juntar esta parte del ciclismo individual con estos pequeños hábitos que les contaba, me traen acá a hablarles hoy. Este es como el primer posteo donde dije, bueno, vamos a compartir un poco esto que hago yo, pero lo voy a compartir no desde qué mal la persona que no va con tupper y que usa un telgopor, o qué mal la heladería que te da el telgopor, o qué mal el gobierno que permite que la heladería te dé un telgopor. Voy a hacer lo que yo puedo hacer, que en principio va a ser esto, chiquitito, y voy a comunicarlo de una forma en la que es la forma que a mí me funcionó, la inspiración esta que les decía, esta motivación para que yo un día vaya y me compre la bici, de parte de La Vida en Bici, venía por inspiración para pedalear, mostrando qué positivo que es, qué bueno que está. A mí me hace bien y quizás a otros también. Entonces, me fui para atrás, un montón para atrás. Ahí está. Entonces, no, ¿qué pasa? Uno más, para atrás. Bueno, entonces, la idea es un poco que empecemos a pensar, ¿esto está andando solo? A ver, uno más para atrás. Como uno no tiene que tampoco hacer absolutamente todo, porque cuando uno empieza a hacer cambios, empieza a enfrentarse con esta contradicción de, bueno, no vine con, o sea, me llevé una botellita, pero fui en auto. O vine en bici, pero me olvidé la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? No puedo hacer todo junto al mismo tiempo y hacerlo todo bien, y encima tengo que comer bien, y encima tengo que hacer un montón. O sea, tenemos acá un bagaje de mandatos y cosas que tenemos que hacer, y es difícil que, si encima queremos hacer todo perfecto, tengamos un poco de salud mental. Va a ser bastante complicado. La vida pasa en paralelo en la medida en la que nosotros queremos resolver los problemas del mundo. Tenemos nuestros problemas personales. Entonces, aflojemos, ¿no?, un poco a esta perfección, este perfeccionismo, diciendo, bueno, nadie espera que alguien sea el activista perfecto, el activista que hace todo absolutamente bien, pero cada uno puede hacer algo. No usemos esa excusa. O sea, es esa realidad que la imperfección es inabarcable, inalcanzable, como una excusa para no hacer nada. Entonces, esto, ¿no?, de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. La idea directamente de hacer todo perfecto, o de que alguien tiene que hacer todo, o de que el resto hace las cosas porque es mala persona. Ah, no, porque los que andan en auto, bueno, qué sé yo vine en auto a Rosario, no podía venir de otra manera, chicos. Y empieza a surgir como este dicho, esta frase, que si alguien también está intentando hacer cambios individuales, seguro la habrá escuchado. Alguien le dijo, lo que vos haces no es suficiente, lo que vos haces no alcanza, lo que vos haces no es realmente significativo porque las empresas contaminan, porque lo que pasa con los multimillonarios, porque lo que pasa. Siempre hay otras cosas que hacen que nos sintamos cada vez más insignificantes, más chiquititos, más impotentes, y que tengamos cero motivación para hacer nada, que querramos medio como mandar todo a la mierda. Ahora, volviendo al tema de cuál es el aporte que tiene la bici al cambio climático, nosotros teníamos claro que la bici es un transporte limpio que casi no genera emisiones. Tiene una huella de carbono desestimable, que son 21 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. O sea, casi que es menos que caminar. Y es una décima parte de las emisiones que puede tener un vehículo motorizado. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo hacemos que muchos individuos andando en bicicleta y generando una décima parte de las emisiones que generarían andando en auto, generen un cambio? O sea, ¿por qué va a ser tan insignificante o no?
Entonces, acá les traigo algunos datos también de cómo hacemos, en cómo se conforman estas emisiones. Las emisiones globales de todo el mundo, acá obviamente cada país va a tener sus diferencias, pero en todo el mundo el 24% de las emisiones se deben al transporte, y al transporte de pasajeros es el 45% de este total. O sea, la mitad de las emisiones casi del transporte de todo el mundo se deben al transporte de pasajeros. O sea, es un montón lo que tenemos para reducir en este aspecto. Y veamos qué es lo que dicen algunos números, porque no me gusta inventar cosas, entonces lo que comparto son todos estudios que estudiaron estas cosas. Se me fue un montón. Me están haciendo spoiler, chicos. Bueno, esta frase me gusta. Un aumento dramático, hablamos del 20%, es un montón, del ciclismo en todo el mundo podría reducir las emisiones de dióxido de carbono del transporte en un 11% en 2050. Volvemos a que si el 11% del transporte es casi el 20%, o sea, si el transporte es 24% y le reducimos un 11%, es casi la mitad. O sea, es un montón. Entonces, acá otro de estos papers que estudian los viajes activos, todos estos papers están basados en Estados Unidos, en Gran Bretaña. No encontré que haya datos acá, pero creo que podemos tomarlos prestados. Si una persona, ¿está bien eso? Sí. Si una persona promedio cambia solo un viaje por día, de nuevo esto de no intentar que seamos perfectos y que todas las personas hagan absolutamente todos sus viajes, el de 25 kilómetros también en bicicleta. Si solamente cambia un viaje por día, del auto a la bici, reduce su huella de carbono individual en 0,5 toneladas en el año. Una huella de carbono promedio en ciudadanos globales está alrededor de 4. O sea que es un cuarto de mi huella de carbono individual. Hablando de promedios, porque claramente en Argentina tenemos una huella de carbono mucho menor que en otros países del primer mundo. Volvemos para atrás un montón. Bueno. Y en esto de que estamos tratando de sumar personitas para llegar a ese 20%, creo que vamos a hacer una encuesta. O sea, ¿quiénes de ustedes ven que en los últimos, no digo en los últimos 5 o 10 años, en los últimos 2 años, incluida la pandemia, aumentó el ciclismo en su ciudad? Levanten la mano. Bueno, estamos como un consenso absoluto. Estamos todos de acuerdo que aumentó. Yo acá compartí, perdón por mis amigas que no les pedí permiso, pero compartí fotos de mis amigas que en los últimos 2 años pasaron de no darle ningún tipo de bola a la bici a comprarse una bici o comprarse un casco para usar las bicis públicas. O sea, y de hecho, una de estas compras disparó que se compre también el papá, el hermano, la novia del hermano. Y acá ya tenemos 5 bicicletas a partir de nada. Bastante motivado por la pandemia y por esta cuestión de... Damos un aplauso acá a Gaby, que motivó todo este ciclismo totalmente. Y acá vamos a decir qué bien, o sea, no sé, qué bien mis amigas que se animan, que después de muchos años dicen, bueno, ahora no quiero andar en transporte público, voy a usar la bici, vamos, o sea, están las bicis públicas, voy a aprovecharlas para hacer algunos de los viajes, no todos, pero algunos de los viajes. Y acá volvemos con la frase esta de, bueno, los cambios individuales no alcanzan. Y eso es totalmente cierto, porque mis amigas necesitaron que haya más bicisendas, necesitaron que haya un sistema público de bicis, que hace no tantos años no había en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto también es cierto, necesitamos que haya, bueno, chicos, spoilers, necesitamos que hayan políticas que retroalimentan el cambio cultural, porque una sola cosa, o sea, ni la voluntad de las personas individuales va a lograr nada, ni las políticas solas sin las personas que efectivamente se animen, como yo en ese momento, a dar el salto y animarme, aunque estaba muerta de miedo, animarme a andar en la calle, no va a pasar. Y estas son algunas fotos que yo sacaba desde la bicisenda, donde digo, bueno, ¿estoy en Buenos Aires o en Ámsterdam? Que hay cola de bicicletas. Ahora, nos falta también, así como de repente estamos teniendo algunas cosas más, de una, estos son algunos números, ¿no?, de cómo efectivamente aumentó
el ciclismo urbano en Buenos Aires. Tenemos en estos 7 años, hasta el 2020, 131%. Es un montón. Estos son números oficiales, no sé cómo se cuentan, la cantidad de viajes anuales en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires. Y solamente entre 2019 y 2020 aumentó 126. O sea, en el último año contabilizado. Y no estamos hablando justamente del año que más aumentó, porque si hay una industria, un negocio que se vio beneficiado durante la pandemia, fueron las bicicleterías, que estaban todas sin stock de bicicletas, todas ganando plata, eso está muy bueno. Pero esos son los números solamente de hasta 2020, así que imaginémonos que aumentó mucho más de lo que tenemos acá. Y en esto de que... ¿Una más? Pero uno solito. Esto de que necesitamos estacionamiento, necesitamos que haya bicisendas, necesitamos un montón de estas políticas. Y, por ejemplo, tenemos, a ver, países... No es un recorte de la realidad, pero ¿alguien conoció en la vida real a alguien que tiene este tipo de sentimientos hacia los ciclistas? ¿No? Entonces, está generando mucha resistencia el incipiente ciclismo, ¿no? O sea, habría que prohibir la bicicleta, cosa de comunistas. ¿Qué ser nefasto el ciclista? Son los que más les chupan huevo las normas de tránsito y los que más se quejan. O sea, tenemos el menor espacio para todo, no podemos quejarnos. A ver, también vamos a reconocer la responsabilidad que nos podría caber. Cada uno sabe si es de los que respetan o no respetan. La bicisenda me chupa la pija. Bueno, perdón. Y esto es algo que pasa en todo. O sea, pasa con el reciclado, pasa con la copita menstrual, pasa con el compost, pasa con absolutamente todos los cambios que venimos a proponer. A ver, pasa con todos los cambios que pasan en cualquier lado. Este gráfico viene a explicarlo, ahora lo voy a detallar mejor. Pasa con todo, lo que quieran, pasa con la tecnología. Pero pasa para mí perfectamente con el cambio cultural. Esta se llama la curva de adopción de la innovación. Y dice cómo empieza una innovación y cómo va ganando terreno dentro de la sociedad hasta que se convierte en el estándar. Como antes no teníamos teléfonos inteligentes y ahora todos tenemos teléfonos inteligentes. Antes no teníamos internet y ahora todos tenemos internet, ese tipo de cosas. Pero bueno, el cambio cultural para mí sucede de una forma muy similar y arranca con innovadores, que son justamente como las personas que empiezan quizás a ver de qué se trata una nueva forma de hacer las cosas. Y empiezan a hacerlo aunque sean los locos que no lo hace nadie. O sea,
yo me puse la loca del tupper porque nadie está yendo con un tupper a la heladería. El día que todos vayamos con un tupper a la heladería, dejo de ser loca. Entonces, ahí somos muy poquititos, hacen las cosas a pesar de todo, a pesar de que todos lo señalan. Es un lugar muy solitario, porque vos sos el bicho raro de todos los espacios, el único que va en bicicleta, hasta que empieza a crecer la cantidad de personas, y hay algunas personas que son los early adopters, los que primero se suman a estas cuestiones, los que primero dicen, esto está interesante, voy a probar. Y empiezan a sumar algunas de estos hábitos, pero no son demasiados, sigue siendo una minoría. O sea, entre los visionarios que lo ven primero y los que lo adaptan primero, siguen siendo una minoría. Lo que empieza a pasar cuando la curva empieza a ascender es cuando empieza a adoptarlo mucha más gente, y ahí ya empieza a haber una primera mayoría, que no es la mayoría del mundo, pero es una primera mayoría de la sociedad, que llega hasta el 50%. Obviamente esto no es lineal, es bastante exponencial, pero bueno, cuánto dura en el tiempo puede ser muy largo este proceso de llegar al 50%. Ahora, una vez que llega el 50% de la población, el resto de la gente ya son rezagados, o sea, ya están entrando, van a subirse porque está de moda, van a subirse porque les va a resultar más esfuerzo mantener lo que hacían antes que hacer las cosas nuevas. Les va a resultar más complicado, o van a ser ellos los raros, que no están haciendo lo que está haciendo todo el mundo. Y después siempre va a haber un pequeño porcentaje de personas escépticas que nunca se van a sumar a las nuevas tendencias, nunca se van a sumar a estas nuevas cosas, y nosotros tendríamos que en el momento de querer sumar más gente, o al momento de querer comunicar e incentivar más gente, tendríamos que pensar con quién estamos hablando. Estamos hablando con uno de estos que ponen resistencia y van a ser los últimos que casi son los que van a reciclar cuando les pongan multa. Y que hasta que no les pongan multa y no les digan que es obligatorio y que si no les tiene una consecuencia, no lo van a hacer. Todos los demás van a hacerlo bueno porque está bueno. Imagínense, hablando de porcentajes de población, imagínense que en la ciudad de Buenos Aires, que son las estadísticas que tengo porque es donde vivo, en la ciudad de Buenos Aires el 50% de la gente está reciclando. Año 2021. 50%. Estamos llegando como a este número de un punto de inflexión. O sea, los que se empiezan a sumar ahora llegaron re tarde. Se van a sumar porque ya casi que les da vergüenza no ser los que no reciclan. No, bueno, espero que no haya nadie de ellos acá. Y para ir cerrando, vamos a hablar un poco de la acción climática más allá de la bici. ¿Cuáles son estas acciones que nosotros que ya somos ciclistas y que ya estamos aportando nuestro granito de arena, odio esa frase, pero bueno, ya estamos aportando nuestro granito de arena para reducir emisiones con la bici? ¿Qué otras cosas podemos hacer para reducir emisiones? Por ejemplo, con una gestión más responsable de la basura, que no tiene que ver, por ejemplo, con reducir plásticos. O sea, reducir plásticos es importante, es otra causa, pero no aporta en una escala tan grande a lo que es la emergencia climática, el cambio climático. Lo que sí aporta muchísimo es hacer compost. No sé, ¿quiénes hacen compost acá? Levanten la mano. Un montón, qué bueno. Todavía no llegamos al 50% igual. Acá todavía nos falta sumar más gente. Así que bueno, compost es básicamente simular de forma hogareña, lo hacemos en casa, en un balcón, en un contenedor, simulamos lo que hace la naturaleza con cualquier tipo de residuo que podría llegar a tener. En verdad, para la naturaleza no existe el concepto de basura, y todo lo que cae, por ejemplo, una manzana o un animal muerto, va a pasar a ser nutriente de otro organismo. Entonces, este es un ciclo perfecto que no tiene ni principio ni fin, siempre simplemente está circulando los nutrientes, están siendo, un día son parte de una hoja, otro día son parte de un gusano, otro día van a ser parte de un hongo y otro día van a ser parte de una planta de nuevo para que se lo coma un animal. Así que nosotros podemos hacer compost en casa, es muy fácil. No les puedo explicar ahora cómo hacer compost en estos breves minutos, pero sí les voy a explicar la
importancia que tiene realmente el compost para reducir nuestras emisiones de carbono de manera individual. O sea, no necesitamos... Acá estas cosas me gustan porque no dependen de nadie. No dependen de una empresa, no dependen del Estado. Podemos hacerlo nosotros en nuestra casa sin que nadie nos tenga que decir o facilitar nada. Lo que empieza a pasar con la fracción no reciclable de nuestra basura es que cuando se va al relleno sanitario, que es en el mejor de los casos la forma de gestión que tenemos en la Argentina de la basura, es que todas estas cosas, todos estos restos de comida van a meterse dentro de una bolsa, dentro de otra bolsa, van a estar tapados por 7 metros o más de bolsas con más cosas, y todo esto no va a poder descomponerse, aunque sean residuos orgánicos y biodegradables. Uno piensa, bueno, voy a reciclar, pero la cáscara de banana se descompone sola. Bueno, en el relleno sanitario no se descompone sola y de hecho lo que pasa es que va a generar metano. Y el metano es uno de los peores gases del efecto invernadero, uno de los gases más potentes para el efecto invernadero, y por eso el casi 2% de las emisiones globales de gases del efecto invernadero se deben a los rellenos sanitarios. ¿A quién le parece que esto es mucho? Levanten la mano. ¿A quién le parece que es poco? 1,9. Hay muchos que no saben, ni saben no contestan. Bueno, bien, porque hay una trampita. Bueno, si esto nos parece poco o si nos parece mucho, ¿qué pensamos de la industria de la aviación? La industria de la aviación tiene un montón, mucho más. ¿Quién dice que la industria de la aviación emite más gases del efecto invernadero que la basura orgánica? Ahí. ¿Alguien cree que la industria de la aviación emite menos que la basura orgánica? ¿Ok? Bueno, acá tenemos los datos. La industria de la aviación, con todo lo demonizada que es, porque ya vimos como en Suecia hay hasta una palabra que es la vergüenza por volar. O sea, se generan muchísimas emisiones de gases del efecto invernadero por los aviones, que queman cantidades enormes de combustible, y sin embargo el porcentaje global es 1,9, que es exactamente el mismo que la basura orgánica. Nosotros no estamos viajando todos los días en avión, pero estamos tirando todos los días la basura orgánica en el tacho cuando no la compostamos. Entonces, compostar, que es un proceso natural que reduce las emisiones de metano, al menos, se van a generar otros gases, pero no metano, y además vamos a obtener un abono natural para nuestras plantas. Es como, están al mismo nivel, ¿no? Y de vuelta, tratando de poner en perspectiva cuánto es 1,9, porque parece muy poquitito y siempre estamos concentrándonos en lo que es más, porque el transporte es más y esto es más y siempre nos olvidamos de los numeritos chiquititos. Acá tenemos entonces China. China tiene casi 1/4 de las emisiones de gases del efecto invernadero. Entonces nos concentramos en pegarle a China. Nos concentramos en pegarle a Estados Unidos, que también es como un 20%. Esto igual puede estar un poco desactualizado. Entonces Argentina no tiene que hacer nada, porque Argentina está ahí. Ahí está ahí. Es el primer país que no tiene espacio para que esté el nombre escrito. Y tenemos un 0,75% de las emisiones globales. O sea, menos del 1, ya está, no hacemos nada, porque los que tienen que hacer son los más grandes, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo para que lo pensemos. Y para cerrar, quiero que también pensemos en la energía. Acá todos podemos estar de acuerdo que esta imagen, acá nosotros vemos las emisiones de gases del efecto invernadero, vemos cómo se está quemando el combustible fósil, esos autos que están tirando humo por el caño de escape. Entonces acá vemos cómo hay una fuente de energía contaminante. Pero no pensamos en la fuente de energía que alimenta nuestras bicicletas. O sea, nosotros, ¿de dónde sacamos la energía para pedalear? Porque no son combustibles fósiles, pero de algún lugar ese pedaleo no se hace solo. Entonces, cuando nosotros estamos siendo nosotros el combustible de nuestro medio de transporte, ¿pensamos de dónde sale?
O sea, tenemos que pensar que nosotros somos, aunque digámoslo más veces o menos veces, nosotros estamos también haciendo un proceso de obtención de energía en el que respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, una de las bases de efecto invernadero, y obtenemos energía en el medio. Nosotros necesitamos respirar para obtener energía y necesitamos calorías. No estoy diciendo que la respiración de los humanos es culpable del cambio climático, no ese es el punto, pero sí que empecemos a pensar de dónde salen estas calorías que estamos gastando cuando pedaleamos. No da lo mismo que estas calorías vengan de una hamburguesa o que estas calorías vengan de plantas y de vegetales. Y no da lo mismo precisamente porque la ganadería es uno de los grandes generadores de gases de efecto invernadero. O sea, si nosotros cambiamos algo y comemos más plantas y menos carne, vamos a estar logrando que la fuente, este es el inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina de hace unos años, y vemos que acá el primero de todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero es la ganadería. Entonces, nosotros podemos participar de este gran cuadrante que implica comer carne, o podemos participar participar menos, más o menos. Podemos, de vuelta, no tiene que ser perfecto, el que lo quiere llevar a un veganismo absoluto está perfecto, pero no necesitamos esa exigencia. Necesitamos sí ser mucho más conscientes de qué carne comemos, cuál es su origen, si es carne de ganadería intensiva o es carne de ganadería regenerativa y de pastizal, y que realmente empecemos a comer más plantas. Y para cerrar, no sé si ya me pasé o estamos bien de tiempo, pero para cerrar me gusta dejar siempre algunas preguntas, porque creo que en algún punto esto de preguntarnos de dónde sale las calorías con las que estamos pedaleando, de dónde sale, a dónde va la basura, qué pasa con el relleno sanitario. O sea, es hacernos preguntas sobre qué es lo que pasa sobre lo que no vemos. Porque nosotros estamos muy acostumbrados... No, spoilers. Estamos muy acostumbrados a que las cosas lleguen a nosotros y las usemos y las tiremos y listo. Eso es todo lo que vemos en la economía lineal que fue diseñada de esta manera. Entonces, el primero, después de uno solito, nos preguntamos muy básicamente, por ejemplo, el camino de entrada de muchas personas. O sea, la puerta de entrada es preguntarnos qué hago con el envase. ¿Lo reciclo? ¿No lo reciclo? No quiero que sea basura, quiero que sea una materia prima para la industria, está buenísimo, entonces puedo reutilizarlo, puedo reducirlo, puedo no tenerlo, puedo reemplazarlo por otra cosa, puedo evitarlo. Entonces, estas son algunas preguntas. Nos preguntamos por el envase, preguntémonos por el contenido de las sustancias que compramos, con qué estamos lavando nuestros platos, con qué lavamos el piso, con qué nos lavamos el pelo. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué sustancias tiene eso? Y después, ¿a dónde se van esas sustancias cuando nos las enjuagamos del cuerpo? ¿Y qué implicancias tiene esto también en nuestra salud? ¿De dónde viene? O sea, nosotros las cosas en general nos llegan por el supermercado, por la dietética, no importa. Nos llega en forma de paquete. ¿Ese paquete dónde vino antes? ¿Cuál es toda su cadena de valor? O sea, empezar a preguntarnos todas estas cosas. No, chicos. Spoilers. ¿Quién y cómo lo hizo? O sea, acá en todo participaron personas y hay industrias más y menos sucias en la forma, digamos, en la que tratan a sus empleados o a las personas casi esclavizadas que hacen los productos que tenemos. Entonces también preguntarnos, bueno, ¿y quién hizo mi ropa? O sea, ¿y de dónde salen estos textiles y cuál es el impacto ambiental de estos textiles? Y esta camisita está hecha con retazos de otras camisas por una cooperativa de trabajo. Entonces, bueno, de repente empezamos a ver que las cosas hechas con trabajo justo son más caras. Bueno, ahí está la clave del problema. Está claro que es un problema capaz que nosotros tampoco podamos pagarlas, pero es porque justamente estamos internalizando todos los costos sociales y ambientales de hacer de manera justa y de manera responsable
cada una de las cosas que usamos. Entonces, ¿cuántas cosas que vamos a tener en nuestra mano y podemos preguntarnos y saber todas estas cosas? ¿Y a dónde va después, ¿no? ¿Cuál es el destino cuando se rompe, cuando me aburrí, cuando no tengo más ganas de usarlo, cuando ya no me sirve, cuando se vació, si era algo descartable, ¿no? Y sumo acá preguntas de Chris Carson, que me encantó esta forma de verlo, ¿no? Cómo podemos pensar en la bicicleta como un medio de transporte, y está buenísimo porque vamos a estar generando una huella menor en nuestro transporte, y eso ya de por sí mismo es algo muy positivo, pero está bueno que sea nuestra puerta de entrada a una conversación mucho más compleja sobre cómo podemos cambiar todo en la vida, acá parafraseándolo para no repetirlo. Y empecemos a pensar entonces cómo andar en bicicleta puede ser un desafío para cambiar no solamente cómo llegamos del punto A al punto B, sino qué es lo que hacemos en el punto A y qué es lo que hacemos en el punto B. O sea, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos trabajando? Da lo mismo si llegamos a un banco en bici o en auto. Estamos trabajando en un banco. O da lo mismo qué es lo que estamos haciendo si llegamos en bici o en auto. ¿Qué podemos cambiar así como cambiamos la bici como medio de transporte? ¿Qué es lo que podemos cambiar en lo que nosotros hacemos en ese lugar? ¿Y qué nos detiene para empezar a cambiar todas estas cosas? O sea, empezar a cambiar cómo nos vestimos, cómo comemos. Ya cambiamos cómo nos trasladamos, en eso estamos de acuerdo. Ya cambiamos uno de estos grandes puntos, que es buenísimo. ¿Y cómo podemos cambiar todos estos otros puntos? Sin también desentendernos, como decían hace un rato, de que claramente hay un montón de cosas sistémicas que no vamos a poder cambiar nosotros, que vamos a necesitar hacer masa crítica como consumidores, masa críticas como ciudadanos, para que esos cambios sistémicos también, en base al reclamo, empiecen a pasar de parte de los gobiernos. Y aquí termino y abro el espacio de preguntas. No sé cómo se va a manejar con el micrófono. Si alguien quiere preguntar o conversar y charlamos, o aplaudir. Hola, hola. Sí. ¿Quién tenía una... Sí, buenas tardes. ¿El trabajo que hicieron en Fadu Verde sigue en la actualidad vigente? ¿Este se escucha? Sí. No, o sea, Fadu Verde éramos 5 personas y una de las cosas que queríamos justamente era que quede como institucionalizado y que no dependa de nosotros, pero bueno, dentro de todas las trabas burocráticas también caía, o sea, terminábamos dándonos la cabeza con diferentes lados y no, llegó un punto en el que no era terreno fértil para seguir activando, era como demasiado desgastante, entonces preferimos justamente llevar nuestra energía activista a tierras más fértiles por otro lado. De acá, o sea, justamente del grupo de Fadu Verde surgió una ONG que se llama Germinar, surgió un proyecto que se llamaba Yo Reciclo y seguimos activando en otras cosas, pero la Fadu como institución académica y burocrática era, ya lo mantuvimos por 5 años, pero seguíamos siendo las mismas 5 personas y era todo voluntario, todo demasiado difícil. Lamentablemente avanzaron varias cosas, se generó, en base a Fadu Verde, se generó un proyecto de toda la uva, muy creativo, se llamaba Uva Verde, pero bueno, no sé en qué quedó, la verdad. Es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Acá está el micrófono. A mí me gustaría preguntarte, soy cicloviajera y hemos visto
Escucho igual, escucho. Y me gustaría preguntarte cómo hacer para llegar a las zonas rurales, cómo llegar con este mensaje cuando no hay este cambio conductual, todavía falta mucho. No tengo ni idea porque no sé llegar a las zonas rurales, no te puedo responder eso. Más que nada porque no me muevo en zonas rurales, entonces sé que quizás llego sin querer a alguien que vive en la mitad del campo y me sigue en Instagram. Ahí está, síganme en Instagram. Pero la verdad es que no sé cómo... O sea, deberían ser como lógicas muy locales, quizás, para eso. También con políticas públicas. Mientras, igual les quiero decir que, porque me olvidé, no les puedo enseñar en esta charla a compostar, pero les puedo dar un código de descuento exclusivo para el otro lado. Si quieren, tengo un montón de contenido gratuito en mi Instagram. Entran a una guía de compost en mi perfil y ahí está todas las bases. Tengo un taller de compost online si tienen ganas de aprender. Así que acá les dejo el código de descuento. Con eso terminó todo. Tupper con la heladería, ¿sí? Yo cuando tengo ganas de tomar un helado, capaz que en general me agarra en la calle, digo, bueno, voy a tomar un helado y no ando con un tupper en la mochila por las dudas si me agarra ganas, ¿viste? Entonces, ¿cómo haces en tu vida cotidiana con eso y con otros ejemplos para poder tener un cambio significativo atrás? Yo tengo el micrófono. O sea, por un lado, capaz que el ejemplo del helado, caminando en la calle, le pedís un vasito comestible y ya está. Si el tema sería si vos... Porque también hay algo en que cada persona va a tener una rutina diferente y va a tener quizás hábitos diferentes en los que necesitas atacar. O sea, si vos quizás todos los días... O sea, si vos no todos los días te pasa esto, pero te pasa una vez cada tanto, bueno, quizás no tenés manera de anticiparte. Ahora, si vos todos los días vas a una oficina, y hablo por experiencia personal, y el almuerzo de la oficina es que todos juntos van a una roticería del barrio, cada uno se elige lo suyo, vienen en un recipiente de plástico, lo envuelven en film y se lo llevan en una bolsita, y eso pasa todos los días, bueno, ahí sí, me voy a llevar mi tupper, voy a la roticería, no uso nada descartable, y ya fui preparada, y sí fui con mi tupper porque sé que es algo que necesito. Si tengo la costumbre, tengo el hábito de cada tanto, quizás no todos los días, pero una vez cada 2 días, pasar por un café y pedirme un café para llevar, bueno, me voy a llevar mi termo y voy a hacer eso. Uno no puede estar preparado para absolutamente todos los imprevistos que pasan en la vida, pero sí puede como planificar qué imprevistos van a ser más frecuentes y adelantarse a esos. Entonces, quizás sí voy a estar comiendo más afuera, entonces, o voy a estar yendo el fin de semana a un evento de food truck. Y ahí sé que me voy a llevar un par de cubiertos, me voy a llevar un vaso, una botella. O sea, no vamos a poder anticiparnos absolutamente a todo. Creo que también hay que, como justamente eso de soltar la exigencia de que si una vez no lo podés evitar, bueno, cosas que pasan. Tampoco, creo que viene de la mano con no sentirnos tan omnipotentes. O sea, ni hacer todo bien ni evitar todos los descartables no nos va a convertir en héroes, ni no hacerlo una vez nos va a convertir en villanos y ya está, y se canceló todo lo que no hicimos. O sea, en la medida en la que podamos hacer algo, vamos a hacerlo. Y en todo caso, no es nuestra responsabilidad, digo, a nivel sistema. También nos pasan cosas, tenemos vidas y, bueno, eso, pasan cosas. A veces yo de hecho, este vaso que estoy usando no lo traje yo, me lo prestaron acá en la organización, porque no vine con un vaso acá, porque llegué a Rosario hace 20 minutos antes de la charla.
Entonces, bueno, lo tenía en el bolso, pero no llegué a agarrarlo. ¿Qué sé yo? Había por allá otra pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me pasa muchas veces que llevo mi vasito o llevo mi tupper, pero las personas que están ahí vendiendo como que se desubican, como que no entienden, o que les parece más incómodo, o que me dicen, ¿cómo me va a dar esto? O les digo, no quiero bolsa, y te quieren, bueno, pero te doy esta. No, tampoco. Y es como que para ellos también es extraño, como que me pasa como que siento como que a veces como que ni quieren, como que ni quieren venderme directamente, no sé cómo. Sí, totalmente. Es que es parte de la resistencia y es parte de que estamos todavía en ese aspecto, somos muy poquititos los que hacemos eso, entonces somos muy raros y lo que dijiste está perfecto porque se descoloca la persona, es como, está muy acostumbrado a hacerlo de una manera y no entiende que va por otro lado. Llevo mi tupper a un montón de lugares, en algunos lugares me lo aceptan. Últimamente, las últimas 2 que yo fui, avisé. Te hago el pedido, voy a ir con un tupper, así que prepáramelo sin empaquetar y yo te voy a dar el tupper. Las últimas 2 veces que hice eso, llegué, le doy el tupper y me dan una bolsa con todo el pedido hecho. Bueno, a veces se gana y a veces nos gana el sistema. Yo le dije, pero te lo pedí, te dije que iba a venir con el tupper. Ah, bueno, pero no pasa nada. No, sí pasa, porque yo vine con el tupper especialmente para ahorrarme este packaging. Bueno, pero no pasa nada. Y así eternamente. O sea, creo que es la frustración con la que tenemos que convivir. Hasta que de repente seamos un montón y a esa persona no le quede... O sea, no vas a ser vos sola la que llega con eso y no va a ser la primera vez, entonces después de 10, 20 veces va a aprender esa persona, no le va a quedar otra. Pero ahora, en este momento, somos los locos del tupper. No queda otra. Estamos en este momento del cambio cultural donde la mayoría de la gente nos ve con cara de ¿qué está haciendo esta persona? O abandonamos por eso o seguimos, insistimos. Hola Dafna, quiero saludarte, reivindicar todo lo que decís, porque yo soy una persona mayor, pero me hiciste acordar a mis abuelos. ¿Por qué mis abuelos? Porque era la época que no había pañuelos descartables, el pañuelo era de tela. Mi abuelo era lechero, repartía y en cada casa había una botella de vidrio. Cuando te estoy contando todo esto, que tiene muchos años atrás, pero que tiene que ver muchísimo con lo que nos has deleitado. Cuando apareció el sachet de leche de plástico, mi abuela los lavaba, los convertía en hilo, los tejía, hacía bolsos individuales, maceteros, donde una lata de tomate, el abuelo la trituraba y pasaba a ser abono hierro para la tierra, para las rosas. Yo celebro muchísimo esta juventud. Estoy muy confiada en el mundo que van a dejar. Creo que el mensaje es una lección para mi generación, pero quiero reivindicar, aprovecho este momento, a mis abuelos, a la época de mis abuelos, donde el culto al ambiente, el respeto por los materiales era fundamental. Entonces, conversen, chicos, con sus abuelos, los que lo tienen en vida, recuperen aquellas costumbres, la del pañuelito de tela, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias a vos. Tal cual. No, y esto me parece fundamental. Acá sumo una pequeña cosita porque se habla mucho de que somos muy materialistas, ¿no? Como que se dice que en la modernidad somos muy materialistas y nos importa mucho lo material en contraposición a lo espiritual, lo metafísico, pero la verdad es que mentira, o sea, no nos importa nada lo material. Si andamos tirando cosas por todos lados, o sea, no nos importan los materiales. Este tipo de prácticas que vos comentabas, de que te den una leche en sachet y decir, esto está bueno, o sea, esto no lo voy a tirar, voy a hacer algo con esto, porque esto vale.
y que de repente, o sea, eso era materialismo, eso era amar al material. Ahora lo que tenemos ahora es un desprecio total por los materiales y la linealidad de que las cosas ni siquiera tienen, cuando se habla de reciclar, es como una ilusión que nosotros vamos a reciclar una lata y se va a transformar en una lata. Las latas que tenemos vienen, esto lo aprendí hace poco, así que lo voy a decir. Las latas que tenemos vienen de un aluminio que viene de Brasil. O sea, que quizás son latas recicladas de Brasil, pero todas las latas que llegan acá son latas nuevas y van a ser otra cosa. Nunca van a ser latas, porque acá no tenemos industria del reciclado de latas en latas. Entonces, esta linealidad, aunque estemos reciclando, sigue siendo lineal. Es re deprimente. Yo no sé si tengo tanta fe como vos, pero bueno. Y gracias por lo de joven. Vamos con la última pregunta y cerramos, ¿sí? Bueno, justo capaz venía por el lado de las... yo te quería preguntar si todos los días te levantás con optimismo, pensando de que todos estos cambios, o sea, que vamos a llegar a hacerlo, o días sí, días no. ¿Cómo manejar ese tema? Y si encontrás alguna fuente de inspiración para seguir adelante. Sí, hay días sí, días no, horas sí, horas no. Como que segundos que sí, segundos que no. Me pasa de todo. Me pasa que, no sé, hace 5 años, hace 10 años, cuando empecé con Fado Verde, éramos 5 gatos locos hablando de reciclar y separar en origen. Y nos pasaba como pasa ahora con el tupper, o sea, nos miraban con cara de, eso es basura, ¿por qué lo tocas? O sea, mis papás cuando yo empezaba a trabajar con cooperativas de recuperadores urbanos, me miraban como pero tenés un título, ¿por qué estás trabajando con la basura? Eso es, no está bueno. Y bueno, 10 años después, estoy acá, 10 años después, somos muchos los que estamos reciclando, valorizando, entendiendo que la economía lineal es un problema. Hay un gran progreso. La agenda ambiental está en agenda, o sea, en la agenda de algunas personas y no de todas. Pero, no sé, el resumen de noticias que yo escucho todas las mañanas hace ya muchos días que tiene al menos 1 o 2 puntos sobre cuestiones ambientales. Cambio climático, ley de humedales, esto, lo otro, o sea, empiezan a cambiar. La pregunta es si estamos a tiempo, si lograremos ese objetivo. Y ahí no sé si soy tan optimista, porque el tiempo nos corre mucho más rápido de lo que nosotros estamos pudiendo impulsar las cosas. Desde lo individual y desde lo político y desde lo empresarial, en todos los frentes hay avances y son insuficientes. Pero hay avances, o sea que no vamos a... No sé, al menos a mí lo que me pasa, vos me decís fuente de inspiración, no sé, o sea, no puedo hacer otra cosa. O sea, no... Eso será una falla en mi cerebro, no sé, pero no me sale, bueno, dejo todo y que sea lo que Dios quiera. Y si nos tenemos que morir, nos morimos. No sé. Supongo que esa sí es la fe y la esperanza, que es como más metafísica, no sé. No sé si te sirve lo que digo. Bueno, esa es la última.